Bueno, el tema de hoy, yo creo que nos va a sorprender un poco porque quizás nunca lo hemos visto en ese, en ese punto de vista o desde esa óptica, pero creo que es importantísimo. Recuerden que cada inicio de mes hablamos de cómo el enemigo engaña a la humanidad y, y nos lanza trampas de alguna manera, con el afán siempre de destruirnos, de matar nuestra fe, de robar las bendiciones que Dios nos da. Es decir, ese ha sido siempre su plan y su estrategia. Y el problema es que los seres humanos, eh, sin darnos cuenta, de repente le hacemos demasiado caso. Y ese es un problema. Cuando dejamos que el enemigo engañe y le creemos, ese es el problema. Y justamente de eso se trata, ¿no? Recuerden que esta serie de temas están basadas en uno de los versículos más tristes que tiene la palabra de Dios para mí, que es Romanos 1:25, que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es el problema de la humanidad. Y no es moderno, es antiquísimo. Desde el jardín del Edén cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y es desde allí que quedamos vulnerables a ser engañados, a ser manipulados y caemos redonditos a veces sin darnos cuenta. Y muchas de las cosas que el enemigo desde el principio ha intentado, con las que ha intentado engañar a la humanidad, porque sabe que no nos convienen, porque sabe que si las entendemos al revés o las vivimos al revés, nos alejamos del plan de Dios para nuestras vidas y nos alejamos aún del cómo Dios nos ha creado. Y entonces hay muchos engaños que están por ahí y que se han vuelto hasta parte, como si fuera de la idiosincrasia de prácticamente todas las naciones. Y no nos damos cuenta que es contrario a lo que Dios quería para la humanidad. Pero lo vamos a analizar en esta cita. Recuerden que estamos siguiendo el orden cronológico de la Biblia para ir descubriendo esos momentos en que las mentiras del diablo se manifiestan y cómo la humanidad se deja engañar. Eh, la pregunta de hoy es eso. ¿No llores? ¿De verdad no llores? ¿Y por qué digo esto? Porque si hay una mentira que se ha difundido desde tiempos antiquísimos y por todas las naciones, porque es un asunto muy global, no creo que haya un pueblo donde no haya, quizás no manifiesto, pero sí de alguna manera por debajo de la cultura, ese los hombres no lloran, por ejemplo. Creo que eso es global. Eh, o los valientes no lloran, como diciendo, solo los cobardes lloran, ¿sí? Y se nos ha vendido esa idea y se nos ha hecho creer que es así, que el que es valiente no llora y que el que es cobarde sí. Y entonces si lloras es porque eres cobarde. Y es un engaño, un terrible engaño. Eh, un engaño con el o que ha traído un montón de problemas a la humanidad, un montón de problemas. Hoy día vamos a aprender a llorar, no mentira. Vamos a chancarnos el dedo todos para ver cuánto aguantamos. Se nos ha hecho creer que el que más aguanta está mejor, el que más aguanta las lágrimas, ¿no? Y el que las deja fluir es débil, débil de carácter, débil de espíritu, tiene algún problema, debe ir al psicólogo y si el psicólogo no puede, debe ir al psiquiatra y si el psiquiatra no puede, está perdido. Pero todo esto es contrario a la palabra de Dios. Y lo vamos a analizar aquí justamente en un pasaje que lo demuestra,
pero casi, casi, como dice ese dicho, más claro, pero ni el agua, ¿sí? Mira lo que pasó aquí, primera de Samuel 30, del 1 al 6. Los que participan en esta escena son David, cuando todavía no era rey, todavía estaba siendo perseguido por Saúl, ya en los últimos momentos de Saúl. Y David y su gente, que era gente de guerra, eh, algunas de esas personas, gente hasta muy violenta, pero que se habían prácticamente refugiado, digamos, en la frontera entre los filisteos y la zona de Israel, prácticamente en el territorio de los filisteos, pero en la frontera. Y entonces estaban ahí de alguna manera refugiados porque los estaban persiguiendo, sobre todo querían matar, el rey Saúl quería matar a David. Y de alguna manera se habían ganado el respeto de los filisteos, engañándoles, porque en realidad ellos estaban en contra, han sido enemigos siempre. Pero bueno, allí estaba este grupo de personas, que no era un grupito pequeño, era un buen grupo de personas. Al punto de que prácticamente ellos con sus familias ya formaban una comunidad, prácticamente una ciudad. Y entonces miren lo que sucede. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, porque no habían estado allí, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglag. Es decir, habían invadido la ciudad donde ellos vivían. Y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Regresa David con sus hombres, toda gente de guerra, y se encuentran con que la ciudad donde vivían, donde estaban sus hijos, sus mujeres, estaba asolada y le habían prendido fuego. Si usted se va al mercado y regresa a su casa y encuentra su casa incendiada, ¿qué diría? Y con sus familiares adentro, ¿no? ¿Qué diría usted? Es una situación complicada. En esos tiempos, claro, los viajes demoraban días y días, entonces en un asunto habían estado probablemente buen tiempo fuera de casa y no se habían enterado que su familia estaba sufriendo situaciones complicadas. Y la ciudad donde vivían había sido atacada y prácticamente quemada. En el verso 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Se dieron cuenta que a nadie habían dado muerte, supongo yo, porque no había sangre en ningún lugar y no habían cadáveres por ningún lugar. Entonces asumieron ellos que, bueno, por lo menos allí no habían matado a nadie y que probablemente habían llevado a la gente cautiva. Como dice allí, si no se los habían llevado al seguir su camino. ¿Qué pasó entonces? Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Un momentito, un momentito. ¿David era un cobarde? ¿Y su gente eran cobardes? ¿Y entonces por qué se pusieron a llorar si no eran cobardes? David era un debilucho de ánimo, era una persona traumada, qué sé yo, o sea, deprimido, enfermo mental. O sea, estamos aquí, o sea, y yo creo que de las cosas que nos parecerían más extrañas, de las cosas que nos parecerían más extrañas, es ver un batallón de soldados valientes llorando. A mí me parecería muy extraño y probablemente a mucha gente le parecería muy, muy, muy extraño. Que por ahí se le humedezca el ojito a alguno, puede ser.
pero llorando hasta que ya no tengan fuerzas para llorar. Un batallón de un ejército, gente de guerra, ni en películas, ¿verdad? Y claro, si en una película aparece eso, esa película pierde plata porque nadie la vería. Le parecería una cosa completamente fuera de lógica y completamente irreal. Pero la verdad del asunto es que eso no es irreal. Lo irreal es lo que nos han pintado a nosotros de hacernos creer que los valientes no lloran. Eso es irreal. Eso es irreal. ¿Sí? Eso es irreal. Lo real es lo que sucedió allí. Y lo que sucedió allí es que David con su gente lloraron. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. A ver, explíqueme usted qué significa que le falten fuerzas para llorar. O sea, eso es haber llorado bastante. ¿O me equivoco? Para que ya no tengas fuerzas ni para seguir llorando, es porque lloraste bastante. Entonces David y la gente con él, sus soldados, gente de guerra, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Esto para mucha gente puede parecer un versículo que está mal traducido, porque claro, nos han mentido tanto la idea que los valientes no lloran, que los hombres no lloran y que solo los cobardes lloran, que uno dice, uy, uy, uy. Y debe haber un error de traducción. Seguramente sollozaron hasta que les faltaron las fuerzas para sollozar. Seguramente lagrimearon hasta que ya no tuvieron más fuerzas para lagrimear. No sé cómo sería eso. No, lloraron hasta que ya no tuvieron más fuerzas para seguir llorando. Hombres de guerra. Si eso a usted no le rompe el paradigma, el esquema mental, entonces no sé qué lo haría. ¿Qué significa esto en realidad? Significa que Dios nos ha diseñado a los seres humanos con una capacidad de, eh, ¿cómo diría yo?, de reaccionar ante las situaciones difíciles, de tal manera de desahogarse. Y Dios nos ha diseñado a todos los seres humanos. O sea, ahora le digo, si los hombres de guerra deben llorar, los que no son hombres de guerra, con mayor razón. ¿Sí? Si los valientes deben llorar a los ojos de Dios, los menos valientes, con mayor razón. ¿Sí? Se nos rompe el esquema todavía. Hasta que no les quedaron fuerzas para seguir llorando, no es cualquier cosa. Dios nos ha diseñado con esa capacidad de desahogarnos y ha diseñado las lágrimas no para guardarlas ni esconderlas, sino para soltarlas, porque hacen bien, porque llorar, pero llorar bien, como lo hicieron estos hombres, hace bien, desahogarse hace bien, pero así como el enemigo nos ha hecho creer que no debemos llorar, también nos ha hecho creer otras cosas que tampoco debemos hacer. Mira lo que pasa acá. Verso 5. Ya es un asunto del propio David. Dice, las dos mujeres de David, bueno, no voy a entrar en por qué tenía dos mujeres, ya de eso he hablado varias veces en otras oportunidades. Y por ahí tuvo alguna más. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel,
también eran cautivas. O sea, aquí está diciendo la situación difícil y triste y preocupante y complicada y la sorpresa no fue solamente para la gente de David, también fue para David. También fue para David. La situación era difícil para todos esos varones valientes, al punto de que lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para seguir llorando. Y este versículo, el verso 6, es el que dice mucho y que probablemente muchos lo dejarían pasar como, aquí no encuentro nada interesante. Miren lo que dice. Y David se angustió mucho, o sea, había llorado mucho y se angustió mucho. ¿Por qué? Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, es decir, todos querían ponerse en contra de David. Porque claro, como David los había llevado a ellos, a las tierras de estos que habían venido, y hacían incursiones y peleaban con ellos y los derrocaban y todo, o sea, era una especie de venganza. Entonces toda la gente, oye, tú nos has empujado a fastidiar a esta gente y ahora esta gente ha venido y nos ha fastidiado a nosotros. El culpable eres tú. Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Momentito, momentito, momentito. A ver. Esteban ha dicho que es bueno llorar porque hace bien, pero el pueblo después de llorar, es decir, estos hombres de guerra, después de llorar tanto que ya no tenían fuerzas para seguir llorando, terminaron con amargura de alma. O sea, qué bien les hizo. No se desahogaron. Lloraron hasta no poder llorar más. ¿No se habían desahogado? Porque estaban con amargura de alma. Se quedaron allí adentro con amargura, con frustración, con tristeza acumulada. No que ya no tenían más fuerzas para seguir llorando, sí, ya no tenían lágrimas seguramente, ni fuerzas. Pero ¿por qué estaban con amargura? Y la respuesta está ahí nomás después de la coma. Ya tenemos que aprender hoy porque de eso se trata. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas, o sea, cada uno por sus mujeres, sus hijos, sus hijas, estaban muy tristes, habían llorado mucho hasta ya no tener fuerzas, pero se habían quedado con amargura. ¿Por qué? Porque no tenían consuelo. No tenían consuelo. O sea, el problema seguía allí. No había consuelo. Lo único, entre comillas, que los consolaba, según su parecer, era ver de nuevo a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres. Pero como no veían a nadie, su corazón estaba todavía triste y en amargura. Pero ¿qué dice después de ese punto y coma? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Miren, cualquiera de nosotros puede hacer, puede intentar recordar y probablemente muchos hayan pasado por eso. Y quienes les ha sucedido alguna vez pueden decir de verdad, sí hay una gran diferencia. Todos hemos sido niños. Y cuando éramos niños, todos en más de una oportunidad hemos llorado. Porque nos caímos, porque nos encaprichamos, porque queríamos algo y no lo obtuvimos, qué sé yo. O sea, la razón puede ser, es diferente para cada uno. Pero cuando éramos niños, todos hemos llorado. Y ojo que esto que voy a decir tiene muchas implicaciones según las circunstancias que cada uno hemos vivido. Pero todos los que hemos llorado alguna vez o algunas veces cuando éramos niños
y hemos tenido a nuestros padres vivos cuando éramos niños, podemos decir que hay una gran diferencia en llorar en los brazos de mamá o en los brazos de papá y llorar solo. Hay una gran diferencia. Si usted nunca ha llorado, no sabe de qué estoy hablando, pero si ha llorado de niño y ha tenido sus papás vivos y alguna vez ha llorado y ha sido arropado por los brazos de su madre o de su padre, eso es muy diferente a terminar llorando encerrado en su habitación o llorando en un rincón de un jardín de niños o llorando en una esquina en una calle. Muy diferente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que los brazos de una madre consuelan. Y allí sí funciona el llorar, porque te desahogas por dentro, pero eres consolado de afuera hacia adentro, por los brazos de ese padre o esa madre que están allí, que de repente te cariñan la cabeza mientras terminas de llorar. Y cuando el llanto es así, no deja amargura. Pero cuando el llanto no es así, es decir, cuando no eres consolado, te quedas con amargura. Por eso es que David, ¿qué hizo? Se fortaleció. ¿Qué significa eso? Corrió a los brazos de Dios para que Dios lo consolara. Y eso fortalece. Él también había llorado y también se había desahogado con lágrimas y con sus emociones. Pero si se quedaba solo con eso, sin consuelo, se hubiera quedado también con amargura. Pero él corrió a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, porque es allí donde nos equivocamos. Ya el enemigo nos ha engañado de que no se debe llorar, porque eso es de cobardes. Rompamos esa mentira, pero cuidado con la otra mentira, de pensar de que llorando a solas es suficiente. No. El llanto sin consuelo no funciona del todo. Y por eso es que cuando los discípulos del Señor Jesús estuvieron juntos con él y él les hablaba de que un día les iba a ser quitado y que era bueno que un día, porque él iba a morir y ellos iban a quedar sin él y no lo iban a ver más, el Señor Jesús les dice, pero es bueno que yo me vaya porque cuando yo me vaya, el Padre enviará a ustedes al Consolador. ¿What? Sí, pues. No, no se queden tristes, no se queden con amargura, porque el Padre va a enviar a ustedes al Consolador, al Espíritu Santo. Y por eso es que Dios a cada creyente envía su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos ser consolados. Porque si no somos consolados, nos quedamos amargados con las cosas que no funcionan, con las cosas que salen mal, con la gente que te tira una puñalada por la espalda, con la gente que te desilusiona, con la gente que amas y tú tienes esperanza que estén allí cuando los necesitan y no están, y eso te duele. Y si no está el Espíritu Santo allí para enjugar tus lágrimas y consolarte, te quedas con amargura. Y eso es lo que le pasó a los hombres de David. Sí, lloraron, sí se desahogaron, pero no fueron consolados. Les faltó el otro ingrediente, ser consolados.
Y por eso Dios es Dios de toda consolación. Porque Dios sabe que el ser humano necesita ser consolado, porque si no es consolado, ese corazón no está completamente sanado. En términos de una herida, es más o menos como, imagínese usted, tiene una herida que se ha infectado, ¿sí? Y entonces va a un lugar y lo único que hacen es abrirle la herida, sacar toda esa infección y le dicen, ya regrese de acá a un mes, ¿qué va a suceder? Que se va a volver que se va a seguir infectando porque el asunto no se ha resuelto. Hay que ponerle antibiótico a eso para que se resuelva. Hay que combatir esa infección para que pueda sanar de verdad. No solamente es suficiente con botar esa, esa infección, esa materia ahí apestosa de la herida, no. Eso sucede cuando nos desahogamos, pero falta la cura y esa cura es el consuelo. Y no, no se deje engañar por el enemigo. El consuelo de los amigos y el consuelo, aún el consuelo del papá y de la mamá, no son lo suficientemente potentes a veces para resolver el problema. El único que sí puede resolver los problemas del alma profundamente, el único que sí puede consolar de verdad y quitar esa infección es Dios. Sí, es mucho mejor y y uno se siente mucho más desahogado cuando los brazos de mamá, de papá estuvieron allí. O de repente cuando el hombro de un amigo estuvo allí. Sí, pero no hay nada que se pueda comparar a los brazos de Dios, envolviéndote, calmándote y llenándote de aliento. Nada se puede comparar a eso. Por eso es que el Espíritu Santo es el consolador. Y entonces de aquí en adelante, no cometa esos dos graves errores, porque Dios nos ha formado así. Necesitamos de Él. Necesitamos de Él para que ese desahogo sea real. Y el mundo está como está, lleno de depresión y lleno de preocupación y lleno de estrés, porque el enemigo nos ha engañado que no se debe llorar y encima nos ha engañado que si lloras, no te dejes consolar. ¿Para qué? Para que vivas en amargura y en depresión y con mucho dolor adentro sin resolver, porque Dios no nos diseñó así. De aquí en adelante, cuando suceda algo, deja que las lágrimas salgan hasta que no quede una, pero deja también que el Señor te consuele hasta que venga toda esa paz que necesita tu alma y tu corazón. El consolador te puede quitar la amargura. David hizo eso. Y después de hacer eso, Dios le habla y busca respuestas y Dios le contesta y toma acciones y al final rescatan todo lo que estas personas malvadas habían llevado. Pero si David se quedaba en amargura, probablemente sus decisiones hubieran sido equivocadas y de repente la historia hubiera sido diferente. Así como esos soldados que habían llorado y se habían desahogado, comenzaron a pensar en soluciones tontas. Pensaban que la solución era matar a David. Mataban a David y habían perdido su ciudad, sus esposas, sus hijos y ahora su jefe. Y ahora hubiera sido una tontería, ¿verdad? Y es que claro, cuando el corazón está en amargura, cuando el corazón no está en paz, las decisiones que uno toma normalmente son equivocadas. Y por eso es que los creyentes, los cristianos, tenemos que aprender a correr al Señor como el niño corre al papá o a la mamá cuando se acaba de caer. Exactamente igual. Sí, con lágrimas ahí, sí, así, tal cual. Para que Él nos arrope, nos consuele, nos fortalezca, nos anime, nos aliente, nos limpie
la ropa, las heridas, nos cure, porque solo Él lo puede hacer. El Espíritu Santo es el consolador. Y entonces, cuando usted se dé cuenta que en su corazón literalmente hay amargura, ¿cómo es una persona amargada? Pues tiene cara de hiel, de ajenjo, de vinagre, de chupado limón. Se cuesta sonreír, ¿verdad? Uno está así, sonríe. O sea, como que la cara no quiere, ¿no? Algo hay por dentro. Algo hay por dentro. O cuando sus respuestas son ásperas. Mamita, buenos días. ¿Qué buenos días? Tanto frío que hace. Algo anda mal. Quizás hay amargura. Quizás hay frustración. Quizás hay enojo. Quizás envidia. Quizás orgullo. A mí me estás diciendo estas cosas. Algo hay por resolver. O quizás hay depresión. Y brilla el sol, pero yo estoy triste. Y están los pajaritos allí cantando, pero yo sigo triste. Y se abren las flores de colores delante, pero yo sigo triste. Amargura en el corazón, en el alma. No he sido consolado. Quizás he llorado, pero no he sido consolado por el único que puede consolar. Quizás estrés. Y el estrés se manifiesta en el cuerpo. Sí, me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me enferma aquí, mi estómago se afloja, mi cabeza me duele, mi ojo palpita. Estrés. No puedo dormir en las noches, me levanto bostezando después de haber dormido, me siento cansado, me siento agotado. Algo hay por dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues correr a nuestro Padre. Él es el único que puede enjugar nuestras lágrimas, consolarnos de verdad. Él es el único que puede sacar las astillas, las espinas que nos hemos clavado allí y puede curar esas heridas, vendarlas, sanarlas, limpiarlas. Y Él es el único que nos puede dar de su amor, que es el mejor ungüento y el mejor eh, antibiótico para esas heridas del alma. Él, ponernos en sus manos, dejar que el Espíritu Santo consuele, pero no cometamos el error, cuanto quisiera el diablo, no cometamos el error de impedir que salgan las lágrimas, no cometamos el error de impedir que Dios nos consuele. No, démonos el tiempo. Dejémosle al Señor. Y si no sabemos cómo, vayamos en oración y digámosle, Señor, algo anda mal en mí por esto que estoy sintiendo. Quizás no he sido consolado. Aquí estoy. Consuélame. Quizás no recuerdo la herida. Quizás no sé dónde me duele. Pero algo anda mal. Sáname tú. Consuélame tú. Pongo todo esto en tus manos. Pero haz esa obra profunda que necesita mi alma para no seguir en depresión, para no seguir en estrés, para no seguir enojado, amargado, para no seguir asustado, temeroso. Y si tiene que derramar lágrimas, derrámelas hasta que no quede una, hasta que no quede una. Si son por cosas del pasado, dígale, Señor, sí, quizás he llorado muchas veces, pero quizás no he sido consolado. Necesito ser consolado.
Necesito que en ese pasado, aún en ese pasado, vengas tú a restaurar y a hacer lo que no se hizo a tiempo. Y venga esa paz profunda que necesito, tu consolación, tu amor, envolviéndolo todo, llenándolo todo, sanándolo todo, restaurándolo, quitando la infección, quitando el dolor, quitando la amargura. Ustedes saben que hay un versículo, es el más cortito de la Biblia. Eh, ¿Dónde está? Buena pregunta. Pero dice, Jesús lloró. ¿Dónde sucedió eso? Frente a la tumba de Lázaro. Jesús también lloró. La Biblia no lo dice, pero no sabemos. Cuando estaba siendo latigado, cuando estaba siendo insultado por esos soldados romanos, Que salía en la cola. quizás no lloró por lo que le dolía a él físicamente, pero sí probablemente lloró porque le daba pena esos soldados romanos, cómo maltrataban, cómo insultaban, cómo se burlaban. Sí, seguramente. Cuando el Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, probablemente en su corazón había mucha tristeza. La Biblia no dice si lloró en la cruz. Y no es que se estaba haciendo el valiente, sencillamente sabía que lo estaba dando todo por amor. La verdad es que el llanto desahoga el alma, pero si nos dejamos consolar por el Señor. De lo contrario, podemos quedarnos con amargura. Miren lo que dice aquí Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán ¿qué? Dios quiere consolar. Pero Dios tiene que consolar al que llora, pues, ¿no? No va a consolar al que no llora. ¿Cómo consuela usted al que no está llorando? Se consuela al que llora. Y para eso nos tenemos que dar el permiso de llorar. Así como se dieron el permiso David y sus hombres de llorar hasta que no les quedaran más fuerzas de llorar. Ese permiso nos lo tenemos que dar. Que se hinchan los ojos, ya se deshincharán, pero estarán limpios. Que parece que el corazón allí en los hipos del llanto se quiere quedar ahí y se detiene, no se preocupe, no le va a dar paro cardíaco, al contrario, está ayudando a su corazón, que también está presionado y también está agitado. Pero es que parece que mis pulmones van a colapsar, no, no se preocupe. Después van a poderse expandir más, porque ha dejado salir un montón de cosas que no convienen. Pero déjese consolar, porque si no la bienaventuranza no se completa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor Jesús no dijo allí bienaventurados los llorones, no. Dijo bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y de eso la única forma es llorar en los brazos del Padre. Llorar allí en nuestras oraciones personales, pero dejar que Dios nos consuele. Pedirle y dejarle. Pedirle que nos consuele y dejarle que lo haga. El mejor lugar para llorar es en los brazos del Padre. No hay otro lugar.
Si hubiéramos sabido eso cuando éramos niños y nos hubiéramos puesto en los brazos de nuestros padres físicamente, pero nuestro corazón en los brazos de Dios, eso hubiera sido sanador, restaurador, transformador. Es decir, físicamente en los brazos de nuestros papás y espiritualmente y emocionalmente en los brazos de Dios. Eso hubiera sido el lloro y la consolación. Bueno, no lo hicimos así. ¿Y qué pasa con aquellos que de niños no tuvieron a sus padres? Pues probablemente tienen amor. Porque aunque los brazos de un abuelo también consuelan, no es lo mismo que los brazos de un padre y una madre. Y así como los brazos de un padre y una madre consuelan, no es lo mismo los brazos de Dios. ¿Y qué dice el salmista aquí en el Salmo 126, versos del 5 al 6? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Miren que aquí hay un principio precioso, porque la vida a veces es dura, y a veces hay circunstancias de la vida que son difíciles y duras. Y aunque uno tenga que enfrentarlas con lágrimas, uno lo tiene que hacer así, sabiendo que si Dios lo permite por una razón, y esa razón es para nuestro bien, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que... Entonces, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Pregúntele a usted, a un profesional que cuando fue universitario se esforzó hasta las lágrimas. Y a ese profesional usted no lo va a encontrar haciendo taxi. Porque si cuando fue estudiante se sacrificó hasta las lágrimas, seguramente está en un buen puesto en algún lugar o tiene su propia empresa. Porque seguramente se sigue esforzando, aunque le cueste, aunque le saque lágrimas. Igual los deportistas, esos que alcanzan medallas de oro en Olimpiadas, han llorado más de una vez, porque han tenido que renunciar a un montón de cosas, porque han tenido que enfrentar situaciones difíciles, porque esa voltereta en el aire o ese pase con la pelota o ese no les ha salido y no les ha salido y no les ha salido y se han frustrado hasta las lágrimas, pero lo han logrado porque van a seguir intentando. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus maravillas. Salmo 126 del 5 al 6. Todo el salmo es precioso, pero estos dos versículos a mí siempre me han tocado profundamente, porque hablan de lo dura que es la vida, pero de lo importante que es llorar y dejarse consolar, porque eso trae victoria. Recuerden, y lo he dicho muchas veces, lo mejor en la vida, lo más valioso en la vida, siempre cuesta más, siempre demora más y muchas veces requiere más sacrificio. Y si es muy, muy bueno, seguramente hasta lágrimas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sí? Si no aprendemos este principio,
completo, entonces vamos a seguir frustrados, vamos a seguir enojados, vamos a seguir temerosos, vamos a seguir llenos de amargura, vamos a seguir llenos de enojo ahí por dentro, o de, o de, o de depresión. Pero si entendemos que las circunstancias de la vida a veces son difíciles y que en medio de esas circunstancias a veces toca llorar, pero el lugar para llorar es en los brazos de Dios, pero hay que dejarse consolar. Hay que terminar el proceso porque no solo es derramar lágrimas, sino recibir el consuelo. Por eso el Señor envió al Consolador. Por eso todos tenemos esa oportunidad como creyentes más. Dios quisiera consolar a todos de todo eso que duele, de todo eso que es difícil, de todas esas frustraciones y esas desilusiones. Dios quiere consolar, pero démosle la oportunidad. Pongámonos en sus manos y dejémonos consolar. Que el Señor nos anime, nos aliente, nos dé fuerzas, así como se fortaleció David. Dice allí, las lágrimas que salen de un corazón humillado producen buen fruto, pero cuando se dejan consolar. Ese es el detalle. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias porque eso es lo que tú haces con nosotros. Lo dijiste desde el principio, que nosotros seríamos libres cuando encontráramos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad eres tú, Señor, eres tú el que trae verdad a nuestras vidas. El mundo está plagado de mentiras. Algunas se han vuelto parte de la sociedad y las hemos aceptado como verdades cuando no lo son. No permitas, Señor, que sigamos evitando que salgan esas lágrimas, porque tú las has puesto ahí con un propósito, que nuestro corazón pueda desahogarse de verdad, pero que nunca se nos olvide que esas lágrimas que se dejan salir del alma y del cuerpo no cumplen su propósito completo si no viene tu consolación después, si no nos dejamos envolver en tus brazos, si nos dejamos consolar por ti, si no permitimos que seas tú el que nos anime, nos aliente y nos dé fuerzas, si no permitimos que tu Santo Espíritu nos consuele. No habrá servido de mucho, Señor, y la amargura habrá quedado allí. Y no es buena la amargura. Nos aleja de ti, Señor. Nos hace personas que asustamos a los demás, que ahuyentamos a los demás de nuestras vidas por esa amargura. Que decimos cosas hirientes, que ponemos caras duras, que reaccionamos de manera violenta, equivocada. Tú no quieres eso, Señor. Tú quieres que podamos vivir siempre en paz. Tú quieres que aprendamos, Señor, a vivir así, con la calma y la paz que solo tú traes para nuestras vidas. Enséñanos a dejarnos consolar por ti, de las cosas futuras que nos puedan pasar, pero también de aquellas que ya hemos vivido y que quizás no te dimos la oportunidad de consolar. Ayúdanos a ir a tu presencia, anímanos a ir a tu presencia para soltar todas esas cosas pendientes, todos esos enojos guardados, esas faltas de perdón, esas tristezas, esas desilusiones, esos abusos, esos maltratos, esas espaldas
que vimos allí cuando las necesitábamos de otra manera. Esas veces en que nos hemos sentido ignorados, en que hemos sido fallados y nos hirieron. Nos sentimos lastimados, Señor, y quizás no nos dejamos consolar. Tú estuviste allí y quisiste hacerlo, pero quizás nosotros no te reconocimos, no percibimos tu presencia, o de repente sí, pero no nos dejamos consolar. Enséñanos a hacerlo, Señor. Enséñanos a hacerlo. Enséñanos a poner nuestras vidas en tus manos, a correr a ti como los niños corren a sus padres. Sí llorando, sí asustados, sí tristes, sí adoloridos, pero para ser sanados, para ser restaurados, para ser limpiados, para ser consolados, Señor. Que hagamos así contigo, Padre, que corramos a ti y que enfrentemos las situaciones difíciles si es necesario con lágrimas, pero sabiendo que habrá fruto, que habrá resultado, porque tú no dejas caído al justo, Señor, porque tú has prometido que es bienaventurado el que llora, porque será consolado, porque tú lo consolarás. Gracias, Padre Santo, porque tú quieres para nosotros lo mejor. Ayúdanos a derribar esa mentira que el enemigo ha puesto en nuestros corazones desde muy pequeñitos y danos la oportunidad de disfrutar del consuelo tuyo, de tus brazos envolviendo nuestro ser, tus manos acariciando nuestro ser, tu amor llenando y sanando las heridas y tu voz animando y consolando nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pido bendición por cada hogar representado en esta reunión. Haz tu obra en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y quedamos en tus manos. Amén y amén.